¿qué te parecen mis lentes Prada? Dime que no están de ataque. Y me los puse porque me tengo que hacer la elegante, me voy a hacer hoy la elegante porque tengo a una niña hermosa. Ella es venezolana como yo y me encanta que me acompañe en esta edición del podcast porque ella ha hecho una novela que habla de nuestro país. Es una novela que está ambientada en esa Caracas convulsa, en esa Caracas que uno no entiende, mejor dicho, qué fue lo que pasó. Yo tengo aquí sentada conmigo a Karina Sáenz Borgo y ella escribió La hija de la española. ¿Lo escribiste desde el recuerdo, lo escribiste desde la vivencia? ¿Desde dónde escribiste La hija de la española? Desde el desarraigo. Fue el lugar en el que yo escribí esa novela. Yo tenía ya mucho tiempo fuera, tenía más de 10 años fuera del país, estaba en España y realmente nunca me abandonó ese sentimiento de destierro tan profundo que tenía con el país y que el país inauguró de una manera muy directa conmigo, ¿no? Porque yo me fui no por las circunstancias realmente trágicas y complejas de hoy día, yo me fui por voluntad propia, porque yo no me reconocía en el país. ¿Cuántos años tienes fuera hoy en día, el 2019? 13 años. Ya tienes 13 años. 13 años. O sea, estaba la cosa fea, pero no estaba tan horrible. No estaba tan... Pienso una cosa, que es que dentro de todo Chávez vivía y estaba todavía en ese ciclo, o sea, con Maduro cambian las cosas y la represión y el desmán, campa a sus anchas. Y bueno, y esa relación de distancia con el país creo que me permitía tener la lucidez suficiente, finalmente, para poder trabajar esto, una historia de ficción, porque me parecía que la tragedia venezolana, yo siempre digo que nosotros somos como Cassandra, o sea, nadie nos creyó. Y yo la quería contar, como tú muy bien dices, en un registro donde se identifica Caracas, la Venezuela contemporánea, pero no hay años, ahí no hay nombres. Yo quería hacer una novela literaria, ¿no? Con una cosa que nos ha tocado muy profundamente y que nos ha sido una demolición, pero no quería que fuera un libro de actualidad, ni de periodismo, que fuera ficción, que no renunciara a lo bello dentro de lo posible, que le planteara a la gente una intriga, y en ese aspecto creo que la novela ha tenido acogida por eso, o sea, porque además tiene muchas lecturas. Pero es una ficción desde el punto de vista periodístico, de alguna manera, porque tú eras periodista o eres periodista y conoces al monstruo por dentro. Claro, entonces me imagino que a veces separar una cosa de la otra costaba o no costaba. ¿Sabes qué pasa? Que a mí sí me llama mucho la atención, porque esta pregunta, que además me parece muy lúcida, siempre me la hacen en el sentido de ¿y por qué? Y digo, pero es que si ustedes se ponen a ver, la novela es más una novela realista, o sea, es la novela clásica, canónica, realista, ¿Qué política? ¿Qué periodística? Como tú muy bien dices, a mí me cuesta mucho deshacerme de algunas cosas del periodismo porque es una forma de mirar, no es un punto de vista que lo tienes prácticamente instalado. Pero la novela no necesariamente tiene un punto, como yo se lo decía a los lectores en Alemania, o sea, no hace falta que sepas historia de Venezuela para entender esto, es una tragedia y te va a llegar. O sea, abre ese corazón. Abre la mente. Claro, si eres venezolano probablemente la vas a entender mucho mejor porque te vas a conseguir con realidad que ya viviste o que si no la viviste tú la vives a través de los tuyos que todavía quedan allá, en fin, entonces probablemente sea más fácil. Y quizás un lector venezolano encuentre algunos guiños que yo he puesto como muy intencionadamente, marcas de la infancia, el Blog Caribe, porque también yo escribí la novela también con un punto de que yo echaba de menos muchas palabras, echaba de menos la palabra guayaba, la palabra guacuco. También la escribí para hacerle un homenaje al país, en ese sentido. Claro. Me llama la atención profundamente ese hecho de que uno escriba de lo que recuerda, porque el país donde tú naciste, que naciste muchísimos años después que yo, pero el país donde yo nací ya no existe. No. Es un país que solamente está aquí. Está en esa palabra guacuco, en cotufa, en decir cotufa, que cuando uno está aquí en Miami, me imagino que en España lo mismo, y uno dice, yo quiero una cotufa, la gente te ve y dice, bueno, pero ¿qué cotufa es esa, señora? ¿De qué habla usted? Se volvió loca. Porque es una palabra que no existe. Entonces, escribir desde el recuerdo debe ser placentero por una parte, pero debe doler mucho por la otra. A mí creo que las partes que más me dolieron escribir eran las partes venezolanas, las de Ocumare, de la costa. De donde es mi papá, by the way. O sea, era el entorno perfecto y yo tenía que tener mucho cuidado
porque tampoco podía cargar demasiado la novela porque la gente se me iba a cansar, ¿no? O sea, de la violencia. Por supuesto que tú no podías hablar solamente de Venezuela porque te leen en todas partes del mundo. Entonces, había que como que tratar pero ¿sabes qué? Eso fue muy loco porque eso fue una decisión consciente. Que la novela tuviera un espíritu venezolano, pero que realmente reflejara lo que Venezuela fue una sociedad muy cosmopolita. O sea, recibió muchísima gente, mucha migración europea en los 40, recibimos buena parte de la migración latinoamericana, incluso una muy buena parte de Perú y Colombia, por sus conflictos, nosotros vienen a Venezuela, o sea, éramos el país que recibía más gente. El paraíso. O sea, yo quería reflejar eso, el italiano que tenía su zapatería en los bloques del silencio, la gallega, la madre de la Candelaria, la madre de Aurora Peralta, digamos, que es la que le permite a Adelaida hacer el escollo del cambio de identidad, es una mujer de Galicia, que era realmente lo que éramos nosotros. Y esa mezcla tan profunda, creo que no fuimos muy conscientes de que estaba ahí, y yo quería resaltarla. Entonces eso hacía, por ejemplo, hizo posible que yo creo que en otros sitios se leyera la novela más directamente, porque también creo, y yo eso sí lo busqué mucho, hacer un relato. A mí me influenció mucho toda la literatura centroeuropea en España. Me volví más europea leyendo de lo que yo pensaba. Pero era una mezcla entre la armazón europea, pero el lenguaje latinoamericano. Y yo creo que eso probablemente haya creado un pasillo. Y probablemente eso te haya hecho ser suceso literario. ¿Qué siente una venezolana que viene de vivir todo eso, que viene de un país desbaratado como el que tenemos hoy en día, con un régimen asesino que nos ha sacado a todos a puntapiés, por no decir patadas, que es la palabra que cabe? ¿Qué sientes de pronto estar en Europa y triunfar y ser un suceso literario hablando desde la tragedia, entre comillas, de lo que vive tu país y a lo mejor no de lo que se espera, que es la canción Venezuela, cuando me muera quiero mis restos allá? Sí, ha sido un proceso muy complejo, pero yo creo que a mí me ha hecho madurar, porque mi relación con Venezuela estaba bastante fracturada. A mí me dolía mucho hablar de Venezuela, era incapaz de sostener una conversación. Y de alguna u otra forma, cuando la gente te pregunta algo del país, yo intento siempre decirles todo el horror que está pasando, pero también trato de ponerles en contexto que lo verdaderamente importante aquí son las personas. Que hay muchísima gente que está afuera reinventándose, intentando hacer lo que sea. Reinventarse es lo más difícil que hay. Y el problema es que la diáspora ha sido hay gente que se tiene que reinventar con 60, 70 años. Con 80 años es muy difícil. Yo trato de poner el foco ahí, ¿no? Adelaida también habla de esa gente. Y Adelaida también habla de los que están ahí, quién sabe cómo resistiendo. Porque muy bien, los que no tienen acceso a divisas ni a moneda internacional, los que no tienen un pasaporte de otro país, lo están pasando muy mal. Entonces a mí eso me parecía que podía ser una oportunidad para contradecir muchos relatos que realmente son producto de un lobby. Es evidente que es un lobby, porque hay algunas preguntas que me han hecho en algunos lugares que han sido realmente alucinantes, evidentemente afectan, ¿no?, al régimen. Y así como esos sabotajes, gente que graba en las presentaciones, que las quieren reventar. Eso también es un aprendizaje porque me da una idea de lo permeado que está. Y fíjate cómo, fíjate ya más periodísticamente hablando, todo lo que está pasando en América Latina en este momento. Colombia, ya empezaron los muertos en Colombia, todo lo que ha pasado en Bolivia, en Chile. En Chile también lo que ha pasado. Entonces tú dices, pero me voy a librar de esto verdaderamente, o sea, donde quiera que vaya voy a tener esta sombra encima. ¿Sabes qué siento yo? Siento que una de las características del régimen bolivariano, como todo autoritarismo ortodoxo en algunos aspectos, inocula en las personas una sensación de temor, de inseguridad, que yo le llamo, yo creo que es un poco, se parece a la culpa del superviviente, ¿no? Te cuesta tanto haber atravesado por una circunstancia tan dura que te sientes vulnerable ante cualquier cosa parecida a la que has tenido. Tienes mucho estrés postraumático. Claro. Cuando uno sale con un estrés postraumático absurdo, del que cuesta librar. Y que te empiezas a dar cuenta en el momento en que tú dices, a mí no me pasó con las cotufas, me pasó con una canilla.
Me dice, yo dije, ¿quiere una canilla? ¿Ah? Una barra de pan. ¡Ah! Tallas en momentos que tú dices, esto no es tan importante, pero es que... Estamos por terminar porque estamos en el último bloque de esta entrevista que me encantaría que fuera larguísima, pero uno tiene su formato y uno respeta, porque si yo no respeto a mí me sacan del aire y eso no lo queremos. Ellos no son del régimen, pero tienen unas reglas y yo cumplo. Si tú hubieras sido esa mujer, Karina, también hubieras aprovechado la identidad para escabullirte de una realidad que no era la que tú pensabas que te tocaba vivir. Pero tú sabes que por ahí van un poco los tiros. Yo quería que el lector se preguntara lo mismo. Porque la idea es que Adelaida es un personaje extraño que se envilece, ¿no? Adelaida se envilece bastante. ¿Yo qué haría? O sea, que la gente se pregunte, ¿yo qué haría? Yo no me envilecería de pronto tanto, pero sí lo haría, absolutamente. Cuando yo vi el planteamiento del libro, yo dije, sí, yo me voy. Yo veo qué hago, a lo mejor no lo hago con sus maneras, lo hago a las mías, pero yo siento que hubiera tomado exactamente la misma decisión. Además, como dicen los españoles, ellos tienen un dicho que a mí me encanta, dicen, eres más bruta que un arao. Para ellos bruto es que lo haces todo atravesado, y Adelaida escoge las maneras más complicada y más estrambótica, porque está desesperada. Claro. Porque la desesperación que tiene, ella sabe que su única obligación es sobrevivir. Y estoy convencida que así piensan el 99,9% de las personas que tienen que abrirse paso y buscarse las castañas y ver cómo viven y ver qué hacen. Por eso yo insisto tanto en que dentro de todo, esta es una gran carta de amor al país. Escrita de una manera quizás muy dura y muy honesta, pero es una gran carta de amor al país. Qué linda. Tengo dos cosas que me gustaría preguntarte antes de finalizar. La primera, si la reconstrucción de Venezuela fuera mañana, ¿estarías allí o seguirías retratando desde afuera lo que se vive? Sabes que esa es una gran pregunta, que yo me he hecho varias veces, muchas veces. El país necesita una reconstrucción mucho más profunda que la que se hizo en la democracia de los 60. O sea, uno piensa, por ejemplo, cuando se creó el INCIBA, cuando se creó el CELAR, el pensamiento de todos los que habían estado afuera, Domingo Miliani, el maestro Zanoja, Simón Alberto Consalvi, tenían un pensamiento muy cosmopolita. Sí, claro. Ellos habían utilizado todo lo que tenían en su experiencia para diseñar un país democrático. Y yo siento yo cuando estoy estando fuera, siento que tengo que hacer acopio de todo eso para ver si yo puedo sumar en algo en ese proceso. Porque esas mentes no son Ramos Ayub, no son ni siquiera Juan Guaidó. No es lo que tuvimos, no es lo que tenemos ahora. Y no sé si debamos adecuarnos a, bueno, esto es lo que hay, o si debemos luchar por tenerlo mejor. Estoy convencida que todos los niñitos que se están escolarizando aquí en Miami, que hablan inglés de manera natural, van a ser más tolerantes, más abiertos. Esto nos va a ayudar. Es horrible, es un precio altísimo que tenemos que pagar, pero está bien que hayamos aprendido a migrar, está bien que hayamos aprendido a reinventarnos. En tu caso eres muy joven, no pero tanto, no te creas. Eres come años, entonces, no, pero yo sé cuántos años tienes tú, chica, porque yo leí, yo también hago mis averiguaciones. En tu caso eres muy joven, o bastante joven. Y de pronto para ti, hace 13 años era más fácil reinventarte de periodista, escritor, independientemente de cómo haya sido la transición. No siempre es fácil, como lo decías, para una persona que tiene 50, en mi caso, 60, 70, volver a reinventarse. Dame, para finalizar, un par de consejos que tú desde tu corazón te hayan servido, aún desde tu juventud, para esa reinvención. Porque a fin de cuentas estamos regados por el mundo y siempre estamos buscando que alguien nos diga qué hacer o cómo hacerlo. Mira, yo creo que a mí dos cosas me hicieron el trabajo mucho más sencillo. Una, que yo me volqué completamente en el lugar en el que estaba, en el sentido de que yo me convertí en española. O sea, sabía quién era la política, de quién era el ministro de tal, sabía quiénes eran los empresarios, quiénes eran los dueños de las empresas. Claro, como el periodismo me obligaba a meter la cabeza adentro, para entonces entenderlos, ¿no? Claro, hubo cosas que me tomaron más tiempo que otras, o sea, realmente me mimeticé. Eso es uno. Y lo segundo... Que me queda un segundito. Y lo segundo es trabajar y trabajar. Creo en eso.
Y sobre todo yo termino diciendo, no hablando mal del prójimo, no hablemos mal de los venezolanos. Miren dónde llegamos siempre muy lejos.